Luego, cualquiera que trabaja en la restauración y lo cobra, pues se le acerca a clientes que lo que quieren es que la guitarra se vea bonita, que la guitarra se pueda tocar. Yo no estoy de acuerdo con el primero, que la guitarra se vea bonita no debe ser un criterio, pero que se pueda tocar en un momento dado es importante porque son instrumentos musicales. Entonces tenemos un dilema, los que restauramos, y es: ¿primamos el sonido o el poder escuchar la guitarra, el instrumento, o primamos más bien el conservar la información que hay dentro, la información que nos da sobre el constructor, sobre el trabajo y sobre qué se movía en esa época? Y no siempre es compatible. Entonces eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Hay un trabajo por hacer y quizás hay gente aquí que podrían arrimar el hombro si no lo están haciendo ya. Y es un protocolo de restauración para la guitarra. O sea, una cosa que me diga a mí qué es lo correcto que hacer. Pues yo puedo tomar mis propias decisiones y las tomo, pero está implicado el historiador, o debe estar implicado un restaurador, no sé, alguien de patrimonio del Estado, profesores de historia, guitarristas. Todos podrían opinar sobre qué debo hacer en un caso de restaurar una guitarra y si se debe hacer o no, y cada trabajo si se debe hacer o no, porque hay guitarras que hay que cambiar una pieza. Una de las formas de resolver en parte este dilema de si restauramos y no restauramos es haciendo réplicas. Y ahí tienen 8 guitarras maravillosas, no porque tenga yo una allí, pero que están muy bien hechas. Tengo entendido que sonaron muy bien anoche, yo no estuve aquí, pero sonarán otra vez hoy, creo. Claro, es imposible que yo haga una guitarra que suene exactamente igual que Antonio de Torres lo hizo, pero yo y los guitarreros que hay aquí intentamos acercarnos lo más posible, averiguar, escuchar, seguir una historia no solo de qué pasó entonces, pero cómo trabajaban y quién sigue trabajando de esta manera y cómo me puedo arrimar a esa tradición. Entonces las réplicas para nosotros son muy importantes. En algunos casos hay museos que han pedido réplicas para tener guardado el original, que se pueda ver, que se pueda estudiar, pero no se puede tocar porque está muy delicado. Entonces la réplica se puede tocar y viene bien.